HeartMath es un protocolo que tiene desarrollándose, o sea, que se ha desarrollado a lo largo de 30 años de investigación científica con evidencia científica y con publicaciones, no nada más por el instituto, sino por muchas otras revistas investigadores en todo el mundo. Es un protocolo muy simple y muy sencillo para que las personas aprendan a regular sus respuestas emocionales, la intensidad de sus respuestas emocionales, y el beneficio de esto, que no es reprimir, esto es importante, ni negar las emociones, solamente gestionarlas, cómo las expresamos, para que esa intensidad y esa expresión emocional que a veces es innecesaria y a veces es dañina, se pueda disminuir. Y entonces cuidemos así de nuestra salud y también de nuestras relaciones y que mejore nuestra manera de desempeñarnos en la vida. Son técnicas muy simples para usarlas en el momento, a lo largo del día. Sí, bueno, hola Isa, hola Flav, estamos muy contentas porque hoy tenemos en el programa una invitada muy especial. Ella es Erika Landa. Erika Landa es psicóloga clínica y además es senior trainer en HeartMath, que es una técnica de las que justamente vamos a hablar hoy, una técnica que también sirve para recuperar el equilibrio, la salud, y entonces le damos la bienvenida a Erika. ¿Cómo estás, Erika? Gracias. Hola Hola, Erika. Isa, Flavia, Sandra y quien sea que nos esté escuchando, mucho gusto. Erika, Gracias. y bueno, decíamos aquí, ay, creo que le quité la palabra a Sandra, pero eso hacemos, ¿eh? Aquí nos atropellamos, aquí nos quitamos la palabra y también de eso se trata, de que no nos pongamos solemnes. Pero justamente contarte aquí que nosotros le traemos a nuestra audiencia, a la gente que nos escucha, distintas terapias, distintas técnicas, distintas opciones para acompañarlos en su proceso de autosanación, en su proceso de empoderamiento y para entender de que nosotros somos los dueños, los artífices de todo lo que sea que ocurra en la vida y también entonces de nuestra sanación, para pararnos frente a los procesos, no darle el poder a otro, sino volver a ese poder que tenemos nosotros, sobre todo cuando hay algún síntoma o algo que nos habla y que nos da un mensaje de que tomemos las riendas, ¿no? Eso que dices es muy fuerte. Es fuertísimo para bien y para mal, ¿no? O Sí, sea, no, no, saber no. que, saber o que me digan que yo tengo el poder, que está en mi poder, que yo soy la que lo puede resolver, es como, wow, qué padre, entonces yo puedo, ¿no? Pero Sí. al mismo tiempo es, qué horror, porque no he podido, qué espanto, o sea, Así es. qué cosa O tan porque no sé terrible. cómo, ¿no? Y No sé no sé cómo. cómo, no sé cómo, y a partir de qué, y entonces todo lo que me está pasando es culpa mía, este, Sí, y hablamos de y culpa, ¿no? O sea, ya es como, y ya entra esa palabra, ¿no? Con toda esa carga. ¿Y cómo salir entra de esa ahí? palabra. Sí, ¿No? entonces es muy chistoso porque las buenas noticias son noticias a veces aterradoras cuando las escuchamos en un lugar en el que estamos enfrentando un proceso de sanación o de dolor o de pérdida que nos está amenazando y que trae muchísima incertidumbre a nuestra vida, ¿no? O sea, y cuando además tenemos incertidumbre y amenaza, y ahí es donde entra HeartMath, cuando tenemos incertidumbre y amenaza, hoy sabemos que nuestra capacidad de pensar y de percibir apropiadamente para lo que tenemos que enfrentar, no apropiadamente desde lo bueno o lo malo, o sea, apropiadamente para lo que tenemos que enfrentar cuando estamos estresados, esa capacidad se ve disminuida muchísimo. Entonces, Claro. les platico. Y háblanos de los orígenes, porque afuera de cámara ustedes tienen que saber que estábamos hablando justamente de lo científico, de lo académico, de lo espiritual, teníamos nosotros ya toda una charla en este sentido y yo a partir de eso dije, bueno, ¿cuáles son los orígenes? ¿Cómo empieza Harmat? Incluso nosotros dijimos una técnica, ¿es correcto decir una técnica? ¿O es una terapia? ¿Cómo? Desde ahí, ¿no? Desde cómo lo ¿Cómo se llamamos. define? HeartMath no es ni técnica
ni terapia. Ok. HeartMath es el nombre de de un instituto de investigaciones que se fundó hace 30 años, a principios de los 90, y lo fundó un señor que se llama Doc Childre. Doc Childre es un psicólogo, por supuesto es un hombre muy espiritual, de acuerdo, pero pues yo creo que es un poquito como yo en el sentido de, en este mundo, en esta cultura en la que vivimos, lo que tiene crédito es la ciencia. Y necesito que lo que yo construya tenga crédito para que la gente se acerque y de verdad la pueda ayudar. ¿Ok? Un poquito precisamente lo que te decía hace rato, que es el enfoque de Freud, que es lo único que me gusta de Freud. Todo lo demás, no me acaba de encantar a estas alturas de mi vida. Pero bueno, entonces, Doc Children dice, quiero investigar acerca de lo que necesita suceder en las personas o para las personas para que puedan fortalecerse desde dentro de ellas mismas. Estamos viviendo ya en los 90, ya teníamos un grado de estrés muy alto, ya el estrés empezaba incluso a ser significativo en la población infantil, ya empezaba a generar estragos en la población infantil y entonces vamos a investigar qué es lo que necesita suceder. Ahora, hay una cuestión intuitiva en Doc Children y tengo la impresión de que la respuesta está en el corazón. Entonces, vamos a empezar, y todo empezó como un proyecto de cualquier persona, ¿no? Vamos a empezar investigando o viendo qué hay en el pasado acerca del corazón, en cuanto a la importancia del corazón en nuestra salud, en nuestra regulación. Él ya tenía alguna información. Voy a estar yendo y viniendo, a lo mejor esto va a ser de más de una hora o después hacemos 2 capítulos, ¿de acuerdo? Pero Va a entonces, durar lo que tenga que durar. ok, Sí, pero sí. por ejemplo, desde 1800, finales de 1800, anatomía básica en esa época, se sabía que la información que el corazón mandaba al cerebro a través del sistema nervioso era mucho mayor que la que el cerebro mandaba al corazón y al resto del cuerpo. ¿De acuerdo? Esto se sabía desde entonces. Después se ignoró, se hizo a un lado. ¿Por qué se ignoró y se hizo a un lado? Yo tengo la teoría de que son 2 cosas que fueron muy importantes en la historia para que esto se hiciera a un lado y no se siguiera investigando del corazón más allá de que era una bomba que bombeaba sangre en nuestro cuerpo. Y es que en la Primera Guerra Mundial, pues a partir de todas las heridas de guerra terribles, unas cosas espantosas, los científicos y los médicos empezaron a mirar ya de manera muy precisa, porque bueno, también se sabe que el cerebro tiene muchas funciones desde mucho antes que eso, pero empiezan a ver lo que sucede con las heridas del cerebro y dicen, oh, el cerebro es un centro importantísimo, o sea, es el centro de mando. El cerebro es el centro de mando y vamos a enfocarnos en el cerebro. Y después, bueno, estamos en una cultura que se empieza a dibujar en el año de las luces, en la ilustración, donde la religión con su corazón, porque el corazón es un símbolo muy importante en todas las religiones, donde la religión queda descartada y el nuevo Dios, desde la ilustración, el nuevo Dios es la razón, es el conocimiento. El hombre se pone en el centro de la creación con su capacidad de hacer conciencia, de pensar apropiadamente y entonces todo lo demás queda descartado. Entonces yo creo que estas 2 cuestiones históricas hacen que también toda esta importancia del cerebro, del pensamiento, el pensamiento positivo, y de ahí, o de además, esto es lo que nos diferencia de lo demás de la naturaleza, esto es lo que nos hace los hijos de Dios, todo eso, ¿de acuerdo? Entonces el corazón es una bomba que bombea sangre. Pero por ahí de los años 60, hay unos científicos, los Lacys, Beatriz y ya no me acuerdo cómo se llama el esposo, los Lacys, son, además de ser científicos, son psicólogos, parte como un poquito desde esta parte como conductual. Y ellos descubren que cuando las personas están estresadas, se atarugan, ¿ok? Y entonces ya sabes, es clásico que estás con el teléfono y estás peleándote con tu hija o con tu marido o con tu hermana y andas por aquí y le dices, no, 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 sí, pero es que ya me tengo que ir y luego no encuentro el condenado teléfono, es que tengo mucha prisa, ya no quiero hablar contigo, no encuentro el teléfono, ¿no? Y estás con todo esto
Y es el estrés. O sea, ¿cómo no veo mi teléfono? Si Nos lo ha tengo pasado, aquí? creo que a todos nos ha pasado. A todos. Por eso es un ejemplo que me encanta, Ujú. porque ilustra perfectamente lo que nos pasa cuando nos estresamos. Tenemos una discusión familiar y lo que decimos en la discusión lo complica más. Y después, ya que pasó la discusión, ya que me tranquilicé un poco, ya que voy para atrás, digo, ¿cómo dije esto? Claro, mi hijo tenía razón, se fue muy enojado y es que si yo hubiera dicho las cosas de otra manera, ¿ok? Siempre que estamos estresados, y es muy chistoso, hay un grado de estrés que hemos normalizado con el que somos medianamente funcionales, pero con ser medianamente funcionales ya somos funcionales. Y hay otro grado de estrés que es en el que nos salimos con el teléfono, que ese sí lo notamos, lo registramos, pero tampoco sentimos que tampoco tenemos control sobre eso. Y ahí voy a hacer un círculo para ir a lo primero que dijiste. Tú tienes el poder de resolver tu situación física, emocional, lo que tú quieras, el poder está en ti. Y dices, estoy tan asustada que ¿cuál poder? Piensa positivamente. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Estaba, no sé, en la entrevista esa que les mandé, que era esta parte donde decía yo puedo decir, soy fuerte, soy inteligente, soy capaz, yo puedo con la vida, yo voy a salir adelante, pero estoy brutalmente asustada. Y mi sistema está respondiendo, todo mi cuerpo está respondiendo a eso mientras mi corteza prefrontal está elaborando, soy fuerte, puedo salir adelante. ¿Cómo le hago? A ver, yo soy la entrevistada, pero ahora yo las voy a entrevistar a ustedes. ¿Cómo le hago? Canta, venga. Por favor, díganme cómo le hago. Si todo mi sistema está estresado y alguien me dice, piensa positivamente, ayúdenme porque no sé cómo hacerlo. Bueno, yo creo que pues es un largo camino el llegar a poder entender lo que significa más allá de la simple frase piensa positivamente. Entonces yo más bien lo que intentaría es que esta persona o que este paciente me pueda llegar a explicar por qué ha llegado a ese estado de tensión y quizás sugerir un cambio de percepción en el mismo hecho, ¿eh? Ni siquiera es que le diga yo algo fantástico de otra, no, sino que pudiera percibir ese mismo hecho desde un lugar más amoroso para que tal vez esa persona pudiera ver que no es lo grave que es. Voy a poner un ejemplo muy claro. Este, una paciente de cáncer puede creer que en realidad su papá, no, aunque le pida que por favor no tome porque a ella le afecta, cree que su papá está tomando, no sé si para afectarla a ella, pero es su percepción. ¿No? Explicarle, no, mira, tu papá tiene una enfermedad, está en este proceso, no es para molestarte a ti, ¿sabes? O sea, como cambiarle la percepción, yo creo, al paciente sobre la situación, de manera que eso no se convierta en algo estresante para esa persona o doloroso para esa persona. O sea, yo creo que tiene que ser desde ahí y no tanto como una echarle porras de todo está Piensa, bien, piensa. piensa positivamente, exactamente. Y aquí hay dos factores, aquí hay un factor muy importante que estás agregando. O sea, esto ya lo estás haciendo en un ambiente terapéutico, Sí, pero es mi paciente y entonces hay un acompañamiento y entonces en claro, este acompañamiento hay una contención emocional que desestresa y que te ayuda a empezar a dar el paso. claro. Pero en general las personas, la cultura vive en esto de piensa positivamente, es tu pensamiento, es tu poder, tú eres el constructor de tu destino y dices en medio de tanto estrés, estoy asustada, no se lo puedo compartir a nadie porque entonces me ven como tóxica, me siento sola, estoy cansada, ¿qué hago? Y acaban siendo frases hechas, ¿no? Frases hechas que no te ayudan en nada. Ay, te amo. Son frases hechas, porque exactamente, cuando yo digo piensa positivamente, entonces después, Sandy, tienes que elaborar todo un discurso para explicarme de qué se trata.
Y las Sí. personas de a pie que no pueden ir a una terapia contigo o que no pueden venir a una terapia conmigo, o habrán algunas que se animan y me hablan y vemos cómo le hacemos, ¿de acuerdo? Hasta pro bono, si se puede y si tengo tiempo. Pero la mayor parte, o sea, no habemos terapeutas para atender a todas las personas que no pueden acceder a un proceso terapéutico, ¿de acuerdo? No habemos, no Sí, alcanzamos. Entonces las sí, de personas acuerdo. de pie que están oyendo todas estas frases y que de repente enferman de cáncer y entonces llega la comadre y le dice, porque lo oyó en un programa de radio, le dice, tú eres la causante de tu enfermedad y en ti está el poder para resolverlo, es una violencia espantosa. Pero bueno, Sí, vamos a salirnos de toda esta parte loca y filosófica, porque pues la idea es hablar de Heart Math. eh, claro. y me Pero es que estoy alargando mucho. justamente Harmat ante una persona que está en esa situación, que tocó fondo, Ujú. ¿qué hace Harmat por esa ¿Qué hace persona? Heart Math? Entonces, bueno, te digo, Doc Child investiga qué es lo que sucede en el cuerpo, qué es lo que tiene que suceder en el cuerpo para que haya equilibrio. Hoy sabemos que el 90 y tantos% del estrés que padecemos y de las enfermedades que tenemos están relacionadas con el estrés, ¿no? Perdón, lo dije mal. Hoy sabemos que el 90 y tantos% de las enfermedades que tenemos tienen una base de estrés, ¿de acuerdo? Entonces, aprender a regular nuestro estrés, gestionar nuestras emociones es algo importante. Pero cuando En este, hablamos, perdóname, hablamos de estrés también para que, porque también oímos estrés, 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 ¿y a qué nos referimos? Es como una es bonito, condición adaptativa del cuerpo ante circunstancias que incluso involucra la química, como el cortisol, como... todo eh, eso. Estamos hablando de esto. Ok, entonces tenemos emociones, ¿de acuerdo? Hay emociones que nos generan respuestas de sobrevivencia, ¿ok? Me siento amenazada, en peligro, me siento violentada y ¿qué hago? ¿Ataco de regreso o me voy corriendo o me congelo? ¿De acuerdo? Y una de esas me va a salvar, ¿de acuerdo? Entonces Sí, todo mi mecanismo fisiológico se activa para que yo responda desde ahí. No voy a pensar en una estrategia para salirme de esto que estoy estresando, no puedo pensar. La idea es corre, ataca o congélate, haz algo, pero salte de esto que te está incomodando desde lo emocional. O sea, primero viene la emoción y viene el estrés, ¿no? O casi, y bueno, ¿qué es antes? Están casi al mismo tiempo que es estéril discutir qué es antes, pero están de la mano, van juntas. Entonces, cuando yo tengo esta respuesta, cuando yo tengo esta emoción que me incomoda, mi respuesta de estrés se activa para sacarme de ahí, pero, y me saca, o sea, viene un tigre y salgo corriendo y se acabó el asunto. Pero en esta cultura tengo esta respuesta y no la puedo ejecutar. Estoy en mi oficina y mi jefe me está regañando y tengo mucha frustración porque hay mucho que hacer y en este momento no tengo las herramientas para resolverlo. Tengo miedo porque me corren mi comida del mes, o sea, son muchos factores que están generándome frustración, que no los estoy pudiendo resolver. Esas emociones activan mi respuesta de estrés, pero como no puedo matar a mi jefe, solo ni salir corriendo. puedo salir corriendo, ese, ese estrés se sigue ejecutando internamente. claro, es como si te quedaras congelada, pero por dentro sigue en ebullición. Sí, mamá me está regañando y lo que quiero es empujarla y salirme porque me está regañando por algo, no me está entendiendo, es injusto, lo que tú quieras, pero no puedo matar a mi mamá, no puedo salir corriendo y además no quiere que esté congelada, tengo que mirarle a los ojos y contestarle. O sea, todo eso es un estrés enorme. Y después se va enojada y yo me quedo enganchada y todo ese estrés me sigue desgastando. Ok, entonces veamos todas las cosas que en esta cultura nos estresan. En tiempos de la prehistoria era sálvate del tigre de dientes de sable, ¿de acuerdo? Aquí es ponte maquillaje porque vas a estar en la cosa de Zoom y te tienes que ver digna y bonita y no sé qué, pero ya tienes que hacer la comida porque entonces viene la familia y los tienes que atender y si no, y además va a venir el hijo que entonces que de repente se pone muy necio. Son una y otra cosa. No estamos salvando nuestra vida, estamos salvando nuestra identidad.
y una especie de estatus donde somos dignos del respeto emocional de los demás. Y eso nos tiene crónicamente estresados. Y tú dices, pero entonces, ¿cómo le hago con el estrés? Si el estrés es el causante del 90% de mis enfermedades, si la regulación del estrés es importantísimo en mi recuperación, ¿cómo le hago si todo le genera estrés a mi cuerpo? Que fíjate qué diferencia. Todo le genera estrés a mi fisiología, no a mí. Porque si yo digo es que todo me estresa, pues eres muy sensiblita, ¿no? Bájale 2 rayas. No, 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 no. Es mi fisiología, es la manera en la que se ha formado a través de mis experiencias. Entonces, yo no soy culpable porque se activa solito. A ver, si tú tienes dolor de estómago, se estresa tu cuerpo. También se estresa por el dolor de estómago. Entonces, todo lo que le genera dolor al sistema, estresa al sistema para que el sistema se mueva de ahí. Es una persona que se estresa, no es una persona muy sensible, no. Ahora, ¿qué puedo hacer al respecto? Y entonces ahí viene toda la investigación de 30 años de la psicofisiología de la emoción que realiza HeartMath, donde desarrolla una serie de técnicas, no es una, son una serie de técnicas, y desarrolla un protocolo que es como un procesito donde tú vas integrando estas técnicas en tu vida para aprender a estar gestionando esta respuesta de estrés y desactivarla o disminuir su intensidad sobre la marcha, en el momento. ¿Ok? O sea, si hay algo, lo que es, perdón la interrupción, lo que es práctico de HeartMath sí es una técnica, ¿cierto? Una técnica respiratoria. Es un Sí, protocolo, es un entonces, que protocolo, incluye me muchas gusta. técnicas. Es un protocolo que tiene una serie de técnicas, no son técnicas de relajación, se llaman técnicas de coherencia. ¿Por qué? Porque yo soy una doctora que está trabajando en urgencias de un hospital, ¿de acuerdo? Soy capitana del coso de urgencias de hospital en una ciudad donde hay incendios y hay que estar ahí sobre la marcha, ¿de acuerdo? Entonces, yo estoy estresada todo el tiempo. Necesito gestionar ese estrés porque eso me va a acabar, ¿de acuerdo? Y es en el momento, o sea, cuando llegan todos los pacientes, yo no puedo permitir que ese estrés me robe mi capacidad de responder apropiadamente. Pero tampoco me puedo relajar de tal manera que espérense, me voy a relajar y después vengo y los atiendo. O es que estaba tan relajada que pues ya me distraje ya. No, no, tengo que estar en un estado de equilibrio que me permita funcionar apropiadamente, donde conserve yo mi salud y donde esté anclada en mi capacidad de elegir la manera de responder apropiada. Esto es un estado de coherencia. Es una técnica a la que llegas a este estado de coherencia a partir de la respiración y de empezar a generar una dieta emocional donde puedas salirte de estas emociones que te estresan cuando se están expresando de manera innecesaria. Y antes de que digas en una reunión lo que no tienes que decir, ¿no? O sea, como, pues, me imagino que es también para poder frenar, ¿no? Cuando te das cuenta, tomas conciencia de que estos mecanismos empezaron a activar, Exactamente. entonces poder poner un freno, ¿no? Una de las estrategias es cambiar y reiniciar. O sea, yo hago mi estrategia para prepararme vamos a suponer, va a haber esta comida familiar, ya viene la Navidad, estas cosas pasan mucho en la Navidad, ¿no? Viene esta comida Bien, familiar, botiquín básico para Navidad. hay mucha tensión en la familia, y entonces yo hago mi técnica antes de que lleguen. Me anclo en esta intención de estar manteniendo esta respiración y este enfoque, quizás no feliz, voy a estar en un estado neutral y voy a estar conectada conmigo para estar enfrentando esta cena que en esta ocasión va a ser un poquito tensa, ¿de acuerdo? Pero ahí estoy, el pavo y no sé qué, y me distraigo y de repente alguien hace o dice algo y se empieza a complicar todo y de repente ya me enganché y a pesar de que me preparé, de repente me llegó el tsunami y caí. ¡Oh! Estas técnicas no sirven, qué horror. No, no, no. Ok, ya caí. Como dice Flavia,
Entonces, en el momento en el que me doy cuenta es pausa, respira, ve al corazón, contacta, toca la base allá adentro y respira. Y Claro, puedes recuperarte. O ya fue el tsunami y todos terminamos muertos y dañados, en vez de ya se fueron y entonces, ay, qué barbaridad, la cena de Navidad y entonces todo lo que hice. No, en ese momento es, qué pena, pasó lo que yo no quería que pasara, pero ya pasó. Y si yo sigo cortándome las venas y enojándome con este invitado porque hizo todo este escándalo, ya no lo voy a cambiar, pero me voy a seguir lastimando. claro. Mejor le... Reinicias contigo, ¿no? Reinicias contigo, independientemente de lo que pasó, tú puedes ponerte bien a ti misma, por decir de alguna manera, recuperar el equilibrio. Sí, y a veces recuperar el equilibrio es hacia arriba, dedo. A veces a veces sí, o sea, ¿por qué opinas así? Todavía no lo digo. A veces recuperar el equilibrio no nada más depende de que haga mi técnica, sino de que hago mi técnica y le digo a mi esposo, abrázame, ¿ok? Porque además hay una cosa muy importante. Para mí, Hard Math es la base de, o sea, es un cambio de vida. Pero entonces hay contención, ¿no? Como que desde ahí puedes entonces contenerte, contener y incluso pedir contención. Y darla al mismo tiempo. A lo mejor mi esposo Claro. también se siente muy frustrado porque seguramente a él también le cayó mal que la cena se echara a perder de esa manera. Y entonces muchas veces suceden estas cosas y nos quedamos en nuestro dolor, terminamos discutiendo entre nosotros o nos aislamos porque ya no sabemos contenernos, porque ya nuestro estrés es tan alto que a la hora de buscar contención generamos más discusión. Y nos volvemos unas personas tan tóxicas que además generamos aislamiento y creo Sí, que a muchos, a lo mejor de los que nos escuchan, y es mi caso, me ha tocado etapas de la vida en convivencia con eh, personas que no podían gestionarse, autogestionarse emocionalmente, por llamarlo de alguna manera, y cuánta toxicidad había en el ambiente. sí, sí, sí. Y no son personas tóxicas. Son personas que generan dinámicas tóxicas Exactamente. que no han aprendido dinámicas más sanas. Entonces, Claro, son personas que no han aprendido algo en su desarrollo, pero ellos no son tóxicos. Así como las personas dicen, es que se victimiza. A mí eso me fastidia muchísimo. O ya le gustó sufrir. Ninguna de esas cosas, ninguna de esas frases hechas, Flavia, son justas ni son verdaderas. Las personas claro. cuando nos comportamos de forma tóxica es porque no sabemos todavía comportarnos de otra manera. Y cuando respondemos desde estas emociones que drenan consistentemente, muchas veces es porque las hemos vivido con tanta consistencia Así es. que entonces están impresas en nuestra fisiología e ir a terapia a recordar todo eso las imprime más. Lo que Ok. tengo, lo que tengo que hacer es ahí es donde estas técnicas son maravillosas, empezar a crear una respuesta diferente. ¿Cómo? Empezando por disminuir la intensidad de la respuesta tóxica. A Ahora sí, eso te refieres, perdón, a eso te refieres, Erika, cuando dices una dieta emocional. Es que me quedé con esa palabra y dije, ¿qué significará? ¿Es eso? ¿Es bajar el nivel de la emoción? ¿Eso es? de la respuesta, ¿no? De la respuesta fisiológica. De la respuesta fisiológica, sí, porque la emoción la vas a tener. Tú vas a sentir tristeza, dolor, frustración, enojo. Y es importante que lo sientas. ¿De acuerdo? La frustración es el principio del proceso adaptativo. Si tú no sientes frustración, no tienes que desarrollar una manera de moverte de ese lugar que te va a llevar a un aprendizaje, que te va a llevar a un crecimiento. Desde que te sientas en el cine y hay un pelón grandote que te está tapando, eso te genera frustración, no es malo. Entonces esa frustración dices, ay, ¿y ahora qué hago? A ver, me voy para acá, me pongo un colchón, le digo al señor que se mueva, me cambio de lugar, ¿qué hago? ¿Me explico? La frustración es buena y hay que registrarla. Pero si todo me frustra, es porque quizás viví una época realmente frustrante de manera consistente. Mi respuesta de frustración se hizo mi dieta diaria, porque en ese momento pues no había de otra.
pero entonces ya es lo que como todos los días. Ok, ¿De acuerdo? Entonces, si yo atravesé un divorcio donde tuve que sacar las garras y ponerme peleonera, de repente soy peleonera en todas partes, de repente ya pasó el proceso y dicen, es que desde el divorcio cambió. Claro que cambió. ¿Por qué? Porque su sistema estuvo de manera repetida respondiendo de una manera, se habituó a eso y ahora de manera claro. automática responde de esa manera. Entonces, en el protocolo HeartMath, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta, autoconciencia, darme cuenta de cuáles de mis respuestas me están generando problemas, de cuáles de mis respuestas me están drenando, mis respuestas emocionales me están drenando de manera innecesaria. Tenía yo esta paciente que amo apasionadamente, es una niña que adoro con todo el alma y cuando llegó a sesión, a terapia, me dijo, es que quiero matar a mi papá. O sea, y entonces me cae gordo y cuando nos sentamos en la mesa, a la hora de la comida, mi papá abre la boca y, ay, es que no sabes las tonterías que... Ok, está bien. Empezamos el protocolo y entonces el protocolo era, ok, vas a ver durante el día cuáles son las cosas que te alteran. Y eso es lo único que vas a hacer esta semana. Volverte el Vas a ir observador. anotando, lo vas a ir anotando. Siguiente semana llegó y me dijo, Eri, ¿qué crees? Y yo, ¿qué creo? Que desde que me despierto todo me tiene de malas. Ya cuando llego a la hora de la comida y me siento con mi papá, ahí es donde ya estoy tan de malas que creo que es él, pero no es él, soy yo. Wow. Y te voy a decir una cosa, puedo ir a un proceso de terapia narrativa, ajá, terapia humanista, Ujú, y jamás descubrir eso. claro. Pero es que ella entró a la conciencia testigo. Primero que nada se volvió la observadora. Exacto, exacto, exacto. Mm. Exacto. Y entonces, a lo mejor desde un camino más holístico, más espiritual, te dicen, desarrolla tu conciencia testigo. Testigo, que es lo que Des- hacemos desde nosotros. la parte, exacto, desde la parte científica, terapéutica, clínica, te digo, vamos a hacer un ejercicio de autoconciencia y te voy a pedir que durante esta semana apuntes en estas columnas qué es el suceso, cuál es la emoción, cuál es la respuesta. Y entonces te das cuenta que, ok, yo creí que era mi papá y entonces a lo mejor voy a terapia y digo, es que odio a mi papá y entonces vamos a mi infancia y entonces vamos a los abuelos y entonces, no, 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 no tiene que ver, no tiene que ver, ¿por qué hago todo ese trabajo? ¿Para qué? O sea, a veces sí hay que ir a sanar cosas allá, pero a veces es como estar justificando, es que entonces mi papá no estaba cuando mi mamá lloró y entonces a mí me dolió y entonces, no, 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 o sea, ok, sí lo puedo entender, pero lo que necesito es darme cuenta que a lo mejor ni siquiera es mi papá. Es esta respuesta que sí también se construyó en esta evolución de mi crecimiento, pero que ahora estoy a cargo de ella. ¿Por qué? Ok, entonces todo me molesta. Ok, bien, ahora vamos a ver cuáles son las cosas que activan tu equilibrio. Ah, pues el cafecito de la mañana, la flor cuando la veo, otra vez sigo en esta conciencia. ¿Y cómo se siente cuando está tu equilibrio activo? Ah, pues se siente esto. ¿Y cómo respiras? Ok. Y cuando sientes amor por tu gato, ¿cómo se siente sentir amor por tu gato? Ah, pues se siente muy bonito. Ok. Entonces, si la repetición es lo que va a establecer tu respuesta emocional, vamos a empezar a generar esta respuesta al principio de manera artificial, que no quiere decir de manera engañosa o de manera no real, solo la vamos a generar artificialmente, pero va a ser real. Y entonces aquí les voy a invitar en la altura en la que estamos a que observen dónde está su pensamiento. A lo mejor están diciendo, es que no quería yo que la plática fuera por este lado y no sé si la quiero publicar o no. O dices, no manches, esto está padrísimo, no estamos aprendiendo mucho, pero estamos reflexionando, no sé, qué estén pensando, o a lo mejor es, ya después de aquí tengo que ir a calentar el arroz. ¿Dónde está? Los que nos están viendo, ¿dónde está su cabeza, no? Ok, ¿dónde está No, la...
Yo te digo, Erika, yo te digo, yo estoy pensando, mediante vas hablando, voy pensando en algunos de mis pacientes y en sus casos, y digo, ¿cómo se solucionaría o qué me diría Erika desde este lugar o desde la psicología clínica o desde HeartMath? Por ejemplo, hay una chica que hace lo que tú dices, repetidamente responde de la misma manera, porque se define como insegura y entonces dice, yo la manera de ocultar mi inseguridad es que me porto como minimizando a los demás, Ok. para que no me minimicen a mí, ¿no? Y yo a veces de veras con ella sí digo, ¿qué le digo? O sea, Es ¿qué le digo? hermoso, es hermoso. Ok, pero entonces, ok, vamos a poner esto en un cajoncito rápido. ¿Por Vamos qué a no se poner, hacer Ajá, un ejercicio, ¿no? Con nosotras vamos a ahora. hablar, sí, lo vamos a poner en un cajoncito rápido y seguimos con esto, ¿de acuerdo? Entonces, están todos ok. estos pensamientos, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos Luego, pensando? entonces, observen dónde está su cabeza. Luego, observen emocionalmente cómo se sienten. Ya me está poniendo ansiosa esta plática o siento plenitud o cómo están emocionados. Observen, no me digan, observen como dice, testigos de lo que están. Y físicamente, no se tienen que reacomodar, pero observen si hay alguna tensión. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer el ejercicio. Creo que ya lo vieron por ahí en una entrevista, pero pues las voy a guiar. Pueden descansar su mirada a 45 grados si no quieren cerrar los ojos. Pueden cerrar los ojos y nada más vayan siguiendo mi voz. Enfoca tu atención en el área del corazón. Enfoquen su atención en el corazón. No necesitan sentir el órgano ni los latidos y si sienten algo también está bien. Solo lleven su dirección ahí, como cuando están rezando, como cuando se están acordando de algo muy amado, que van a ese lugar, vayan a ese lugar. Ahora imaginen que su respiración fluye entrando y saliendo del corazón o del centro del pecho, solo respirando solo un poquito más lento y un poquito más profundo de lo normal, con un ritmo que sea cómodo para ustedes. Es como ir al corazón, como si ahí estuvieran las narices, ahí entrara y saliera el aire. Y esta cadencia de la respiración, un poquito como catarla, como saborearla. En realidad sin ningún propósito más que estar ahí. Ok, y ahora gentilmente les voy a pedir que abran sus ojos y que observen. Ahora otra vez abran sus ojos, ¿dónde están sus pensamientos? Si hubo algún cambio en la cualidad emocional, si hubo algún cambio en lo físico. Flavia, cuéntame, ¿hubo algún cambio aunque fuera sutil? Sí, hay más neutralidad. Creo que en el momento no es sutil, es como muy claro, Ujú. porque cuando estoy siguiendo lo que estás diciendo, no ahora, sino antes, es como buscar el ser la conductora, la moderadora, entonces estoy pensando, comparando, como, o sea, mi mente está en mucha actividad, está comparando con las terapias que yo doy, entonces si lo cuántico, entonces esto, y ahora es como que calmó y como que por momentos neutralidad. Y sobre todo el ejercicio de la mente, ¿no? Como que llegó a un, sí, sí, ahora sí, como agua quieta. Agua quieta. Y a veces desde esta agua quieta vas a poder encontrar conexiones de esas que estás tratando de hacer con tu cabeza de manera más intuitiva y más fácil. Pero hubo esta calma, ¿no? Que entonces la Sí. pregunta es, si de todo este ruido mental que en este momento tenía esa cualidad por lo que estás haciendo, pasase esta calma, ¿en qué otros momentos de tu día eso te podría ayudar? ¿De acuerdo? Pero es que fíjate que en grupos de trabajo, ¿no? Yo, además de ser terapeuta y todo lo que el público que nos sigue ya sabe, soy guionista y trabajamos en cuarto de escritores, en grupos de trabajo, y muchas veces yo noto que es incluso una competencia entre todos de que ni nos escuchamos, porque es, ¿qué voy a decir yo
que sea mejor, que rebata. Y si en ese momento pudiéramos estar así, Todos, hay un la protocolo. escucha, la escucha en realidad se activaría, ¿no? Y además, yo te voy a invitar a que hagas algo, los invites y les digas, es un experimento, nada más es un experimento, ¿ok? No les voy a decir que solamente porque una amiga mía me lo pidió y por favor repórtamelo. Pero primero, ok, grupo, somos escritores, somos guionistas, ¿de qué se va a tratar? O sea, el reunirnos para hacer un guión es con una finalidad. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que estamos escribiendo para Keito? ¿Ya lo tenemos claro? Eso es lo que queremos lograr, muy chingón, perdón por mi francés. Ok, eso es lo que queremos lograr. Entonces, ahora vamos a hacer esta técnica de coherencia, vamos a generar como un amor de todos entre todos, o sea, como si fuéramos todos un solo organismo, con este organismo, con este objetivo, donde todas las voces son importantes y vamos a hacer ejercicio de coherencia. Y desde ahí vamos a estar trabajando. Y a ver qué pasa. La atmósfera cambia completamente, ¿no? Y además hay como, siento que hay una comunión, ¿no? Menos cansancio, mejores resultados. Me queda claro. Claro. Es como Y activar, eso se le llama activar el corazón de un equipo. ¿Ok? Ok. esa sería una de las técnicas, entonces. No es una técnica, o sea, sí es una técnica, o sea, pero eso es una forma de aplicar la técnica en un contexto de trabajo, Ujú. Ok. ¿ok? En un contexto empresarial, ¿de acuerdo? Donde precisamente en los equipos hay muchos egos, hay muchas necesidades que se tienen que empatar, y entonces desde el estrés, ¿qué sucede con el estrés? Todo se separa, todo se desarticula, Ujú. y entonces es más cansado, llegamos a mejores resultados de manera más lenta y entonces utilizamos esta técnica para encontrar, disminuir la intensidad de este estrés y poder funcionar de manera más apropiada. Pero ahí hiciste una conexión primero que sintiéramos nuestro corazón. Y yo lo sentí, o sea, como, y no sé si esto es una imaginación o realmente, o fue una percepción. Bueno, todo es una percepción, bueno, no vamos a entrar ahí, pero yo sí sentí como si en un momento estuviera acá y luego bajara. Te juro que sentí que mi corazón, algo en los latidos de mi corazón, sí sentí una diferencia. Es que hay una diferencia. Y, ok, cerebro y corazón son un solo sistema. Bueno, todo nuestro cuerpo es un solo sistema. Separamos todo para estudiarlo y para comprenderlo. Pero en este separarlo para estudiarlo y comprenderlo, ya creemos que una cosa es mi estómago y otra cosa es mi cerebro y otra cosa es mi dedo chiquito del pie. Pero todo es un sistema. Y el corazón, o sea, ya hablaremos, hemos hablado de mil cosas, el corazón es un órgano que no nada más es un músculo que bombea sangre. El corazón genera péptidos, el corazón genera neurotransmisores, el corazón tiene un sistema nervioso independiente al sistema nervioso de todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Donde incluso, bueno, tú tienes un infarto cerebral y tu corazón sigue latiendo. ¿Cómo es posible? ¿De acuerdo? El corazón lleva el ritmo y la vida de todo el cuerpo. El equilibrio del cuerpo empieza en el corazón y se refleja en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por eso estas técnicas y por eso el instituto se llama HeartMath, que es la ecuación del corazón. Le dicen la matemática del corazón, es la ecuación del corazón. ¿Cuál es la ecuación del corazón en nuestro bienestar? ¿De acuerdo? Y entonces, pues es como el común denominador, si habláramos de matemáticas. Ok, entonces, todas estas, me dices una respiración, una técnica de respiración, sí es respiración, pero tienes que ir al corazón. Y, Eri, ¿Mm? una pregunta, perdón. Y para las personas que tienen problemas literal con el corazón, ¿qué pasa? Porque yo, bueno, he oído que de pronto el corazón se les acelera mucho, les da taquicardia o braquicardia. ¿Cómo lo interpreta ahí HeartMath? Porque entonces el corazón no está regulando de manera correcta o cómo. Ok, ok, son muchas cosas, ¿de acuerdo? Aun si yo soy una persona que tiene arritmias, lo que pasa con esas arritmias es que esas arritmias van a explicar mi condición de ansiedad. Pero si yo empiezo a hacer estas técnicas de menos a más, esas arritmias van a estar menos presentes en mi vida
o cuando se presenten voy a ir desarrollando la habilidad como de disminuir su intensidad. ¿De acuerdo? Si soy una persona que tiene un marcapasos, quizás si me pones un dispositivo para medir mi coherencia cardíaca, mi variabilidad de frecuencia cardíaca, pues no va a servir porque tengo un marcapasos. Pero de todos modos hacer este ejercicio de ir adentro al corazón, que además en el corazón, a ver, si yo te digo, ¿dónde estás? Tú no me dices, estoy aquí o estoy acá. Cuando haces contacto contigo, ¿dónde haces contacto contigo? Aquí, En ¿ok? el corazón. Haz Sí, contacto contigo, o sea, yo igual te digo, haz contacto con tu pierna para relajarla y respira porque te duele y haz contacto con tu pierna. ¿De acuerdo? Cuando te digo sí, contacta con tus pensamientos es chistoso porque es como si tu atención se fuera para arriba. Pero si yo te digo contacta contigo, tú vas aquí. ¿Ok? sí. Siempre, no hay persona que no lo haga. Entonces, contacta contigo y respira de manera equilibrada y eso tengas el problema de cardíaco que tengas, te va a ayudar emocional y fisiológicamente. Ahora, una cosa importante, si el corazón guarda, es el manantial de nuestro bienestar, frase acuñada por mí, ay, me encanta. Tengo un par de frases que me gustan, ¿ok? Es el corazón, es el manantial de nuestro bienestar, pero hay muchas personas que guardamos mucho dolor en nuestro corazón. Y entonces yo le puedo decir a mi paciente que llega conmigo, es enfoca tu atención en el corazón y pueden suceder dos cosas. Puede suceder que se rompa a llorar, cosa que va a ser muy sanadora, y yo la voy a acompañar y vamos a ir regulando este llanto, que no se vuelva un llanto histérico, pero que sea un llanto que vaya fluyendo y que permita que ese proceso de maduración que se da a través del llanto se facilite. Pero a veces no, yo ahí no quiero ir de ninguna manera. O sea, no puedo, me asusta, me duele, no quiero. Hay mucha resistencia y entonces encuentra un lugar adentro de ti donde puedas contactar contigo sin dolor. Pueden ser tus manos, puede ser tu oreja, la punta de tu nariz. Y estoy hablando, por ejemplo, de una persona que ha sido abusada físicamente tanto que parece que no encuentra en su cuerpo un lugar para sentirse segura. Estoy hablando de un caso muy extremo, ¿de acuerdo? Y Pero que por supuesto tiene un muro en el corazón, que así le llamamos nosotros, ¿eh? En estas terapias cuánticas que hacemos y también en sanación escénica le llamamos el muro del corazón y nos llegan pacientes con el muro del corazón y no puedes trabajar cuánticamente de ninguna manera hasta que no trabajas con el muro del corazón, ujú, ¿no? ujú, Y logras, no quiero decir romperlo, sino logras que se abra también con distintas técnicas y que podamos acceder a ese espacio, ¿no? Al espacio. de su eh, alma, claro, claro. Y sí. muchas veces, miren, ustedes como terapeutas holísticas que tienen muchas técnicas y todo, diría, sí, ¿qué papel jugaría HeartMath en mi vida? Porque pues yo voy al corazón, ok, sí, pero ¿qué tal que tu paciente tarda una semana o 15 días en volverte a ver? Y en ese tiempo, cuando está teniendo un proceso de sanación, muchas cosas se activan y tú no puedes estar rescatando a tus pacientes que están en procesos 24/7. Y además el paciente tiene que aprender que él puede hacer algo por él mismo en este mismo proceso. Entonces, que aprendan estas técnicas de autorregulación es bueno porque les ayuda entre terapias a contenerse, a rescatarse. Ahora, voy a ir a lo de Sandy. Sandy, tu paciente. Primer lugar, hay que legitimar. Ella necesitó eh, subestimar y ponerse por encima para rescatarse a ella misma y le sirvió. ¿Ok? Sí. Le va a seguir sirviendo. No debe de descartarlo. ¿Ok? Pero tiene que aprender otras maneras de sentirse segura. Tiene que aprender otras maneras, ¿de acuerdo? Entonces, primero es si te sirvió y va a haber una parte donde eventualmente una que otra vez lo vas a seguir usando. Se te va a salir o de verdad lo vas a necesitar para rescatarte. Pero, ¿qué te sucede cuando haces esto? Y entonces va a darse cuenta que no es adaptativo en la mayor parte de los casos. Entonces, la idea es aprender una nueva respuesta. ¿Ok? Entonces, lo primero que tiene que hacer es empezar a hacer la técnica
respiración enfocada en el corazón, que es, o sea, es el primer paso de todas las técnicas de HeartMath. Es una técnica en sí misma, pero también es el primer paso atrás. Es aprender esta técnica como para desactivar esta respuesta automática de que es que ella luego dice, son una bola de tarados, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, ok, entonces disminuyes esa respuesta, estás sintiendo esta ansiedad de sentirte chiquita, disminuyes y decir, ok, hoy no voy a ir a ese lugar, voy a elegir escuchar lo que están diciendo, voy a elegir expresar mi opinión de una manera respetuosa, voy a elegir pedirle a mi pareja, a mi hermana, a mi mamá o a mi amiga que me abracen porque me sentí subestimada, maltratada. O sea, voy a escoger una manera distinta de caminar esto. Y por supuesto voy a registrar qué pasó después. Y entonces, Claro. entonces está el estresor o el activador, que es alguien se quiere sentir más papas fritas que yo y eso activa mi respuesta es de donde yo somos todos iguales o yo estoy por encima de ti, pero no me vas a poner por abajo de ti jamás, ¿de acuerdo? Me estoy rescatando de ese lugar tan vulnerable. Entonces, ese es el estresor. La emoción es miedo, ¿de acuerdo? Ok, eso es lo que activa el estrés. La respuesta de estrés en su caso es quizás huir o atacar desde la arrogancia. ¿Ok? Y entonces es, ok, respira y es, no hagas nada esta vez, a ver qué pasa. O sea, desactiva ese automático y entonces eso te va a dar una experiencia diferente. Nada más que Sí. una experiencia, una golondrina no hace verano. Tienes que seguir haciéndolo hasta que tu sistema entienda, no tú no tienes que entender nada. Necesitas esa otra respuesta que ahora ya tienes otra y que puedes elegir entre las dos. Y ella tiene que entender que ella no es esta persona que se pone por encima de sí misma. ¿De acuerdo? En realidad que ella es una persona que todavía no aprende a rescatarse desde un lugar donde no haya perdedor. Claro. Pero es un proceso. Y entonces es ir a cuáles son las veces donde a lo largo del día, de la semana, se activan estás en estos escenarios donde se activa esto en ti, estas y Claro. estas. ¿Cuál es la menos fuerte? ¿Cuál es la que te activa menos? Esta. Bueno, vamos a empezar a trabajar con esta. Y entonces ahí empiezas a construir. Es muy conductual. ¿Ok? Ahora, Claro. ¿qué es Justamente, qué es lo que te va a rescatar? Es ir a tu corazón y respirar. Ese es el primer paso de todo. Perdón, no, Flavia. justamente eso iba a decir, ¿no? Que me remitía a muchas técnicas de la psicología conductual. O sea, Es que muy, siento que se tocan. es que es muy conductual, claro, pero aquí la cosa es ve a tu corazón. Pero nada más no es ve a tu corazón y respira, nada más para cambiar esa respuesta emocional, ¿de acuerdo? No nada más es para eso. Ve a tu corazón para disfrutar después de que cierres el Zoom de una plática que te nutrió. Ve a Claro. tu corazón para saborear tu café. Ve a tu corazón para tomarte tu medicina o no tomártela, tomarte tu tratamiento, rezarle a Dios, abrazar a tu marido, a tu mujer, relacionarte con tus colegas, llenar las facturas de tu trabajo que tienes que llenar. Ve a tu corazón, porque tu corazón y ese contacto hacia adentro de ti mismo es lo que te va a permitir recuperar el sentido y la importancia de tu vida. Como estamos apagando infiernitos allá afuera y entonces la entrevista, pero el maquillaje, pero la comida, pero el Instagram, pero los hijos, pero el marido, pero el trabajo, pero las amigas, pero al final del día terminas cansado. Hay una cosa que es muy importante en la experiencia humana y es el sentido de estar satisfechos. ¿Ok? O sea, después de comer te sientes satisfecho y entonces ya no tienes hambre.
Después de que tu mami, cuando tienes 3 años, te tuvo abrazado un rato, tu cuerpo se sintió satisfecho de vínculo y te fuiste a jugar sin dar lata. ¿De acuerdo? Sí. Y este estar satisfecho hace que te sientas contento con la vida. Dicen barriga llena, corazón contento. Pero en un mundo que va tan a prisa, tan, tan a prisa, no tenemos tiempo para sentirnos satisfechos. O sea, yo cierro la cosa esta y voy a otra cosa. Y entonces no me puedo sentar a digerir todo lo nutritivo de esta plática, porque ya me fui a otra cosa. Y entonces no me nutre, no me siento satisfecho. Esto puede estar en completud, ¿no? Al final nos sentimos diseccionados. O vacíos o sin sentido. ¿Cómo llegan los pacientes? Sí, así es. Eri, Trabajo este, todo el día, perdón, ahorita acabo. Trabajo todo el día, acabo al final del día, estoy cansado, pero me siento vulnerable, pero me siento solo, pero me siento frágil, pero pues sí, la última, llevas al niño de la escuela a la clase de natación, a la clase de Kumon, a la tarea y a dormir. Y ese niño ya llega adolescente con un sentido de insatisfacción enorme, porque en este no hacer nada después de algo, de hacer algo, no nada más me nutro, me contacto conmigo, le doy sentido a lo que hizo, le doy sentido, le doy importancia, me doy cuenta de lo que soy capaz, me doy cuenta de que algo salió de mí, no de que todo tiene que venir a mí. Todo ese proceso de conciencia, de maduración, de alegría, de sentido, de conexión, se pierde con esta prisa. Entonces hay que bajarle. Isabel, ay, gracias. Eri, fíjate que todo lo que nos estás compartiendo ahorita, me sentí como muy conmovida en mi corazón. El ejercicio me hizo sentir como mucho, no sé, me conmoví. Pero, ¿sabes? Y no es porque estés aquí, pero siento como que admiro tanto tu labor y la mujer que, cómo nos lo expresas y cómo nos nutres con esto. Y a mí me gustaría saber si el tiempo nos lo permite, no sé cómo vamos de tiempo, o si igual en breve, ¿qué fue, en dónde estaba Erika o qué estaba pasando con Erika para que se enfocara en HeartMath? Porque la mayoría de nosotras tenemos una historia del por qué nosotras estamos en donde estamos y hubo como un detonante. Y esta labor que tú estás haciendo se me hace algo increíble y me gustaría si nos puedes compartir un poquito dónde estaba Erika para que diera este salto De a las... encontrar esta manera de sanar. por supuesto, no podrán negar que estamos donde estamos desde nuestras abuelas hasta este momento, ¿de acuerdo? Estamos donde estamos desde las experiencias de la infancia, los anhelos del corazón infantil, estamos donde estamos por muchísimas cosas. Pero bueno, yo soy psicóloga clínica por default, yo era actriz. Decidí ser psicóloga clínica porque no sabía lo que una mamá no debía de hacer, esa era mi percepción, pero no tenía muy claro lo que una mamá sí debía de hacer. Y entonces, cuando mis hijas entraron a primaria, dije a estudiar psicología. Ese fue un gran error, porque hoy entiendo que no necesitamos estudiar tanto para ser padres, tenemos el instinto para hacerlo y que hay muchas técnicas y muchos enfoques que lo único que hacen es enredar más nuestra crianza. Lo más importante en la maternidad y en la paternidad es el vínculo y es algo muy sencillo porque es algo natural. Lo obstaculizamos, eso es lo que hacemos. Entonces, esa es mi comprensión ahora. Pero bueno, estudié psicología, me llené de teorías, es psicología junguiana, entonces pasé por todas las cosas mágicas, holísticas, espirituales, o sea, he caminado todos esos caminos, todos tienen un valor para mí, este, pero bueno, siempre me ha importado, como les dije, mucho más las personas que no están en lo espiritual, porque son las que necesitan de recursos no tan de medicina, no de tan terapias tan largas, recursos, pero que sirvan y que estén científicamente comprobados que los ayuden
a recuperar o alcanzar un estado más de conexión y de bienestar. ¿Ok? Entonces, ese ha sido mi enfoque, siempre lo científico, lo científico. Fui al Instituto Chopra, ahí estudié para ser maestra de meditación, porque yo decía, pues es por ahí, es importante ir adentro. Amo toda la tradición Vedanta, pero una vez más, tienes que tener un gurú, te dan tu mantra que tienes que hacer, y entonces yo decía, no es esto. Ahí la doctora Sheila Patel me dio un dispositivo de la tecnología que desarrolla HeartMath para entrenar este estado de coherencia en las personas. Yo había estudiado biofeedback y neurofeedback en un hospital en México, en el Hospital Ángeles, con una neuróloga, Miriam Sofer, que es el top de neurología para mí en el mundo mundial, bueno, en México, y con ella estudié biofeedback, pero muy chistoso, al estudiarlo y al practicarlo estaba yo en un estado de bienestar emocional y de todos los bienestares muy bueno, entonces yo veía cómo utilizar la tecnología, pero no sentía ningún cambio porque no estaba mal, estaba también que nada más era jugar con la tecnología. Ok, me vinieron las épocas negras, porque todos tenemos, y no solo fue lo duro, sino lo tupido. Y en toda esta negrura me encontraba yo rescatada en casa de una amiga, ¿ok? Mi amiga, le dije, ya no, déjame quedarme en tu casa, porque, ¿ok? Rescatada en casa de una amiga, con 2 cajas de ropa o cositas, mis cajas, y ahí me iba a quedar pues, el tiempo que se pudiera hasta que me recuperara. Y me tuvo un año con ella, la agradezco en el alma muchísimo siempre. Y en abrir las cajas aparece el dispositivo de HeartMath y no tengo ganas de hacer nada. Ya fui o sea, acabo de ir al psiquiatra, mi amiga me dijo, voy al psiquiatra, fui al psiquiatra, me dio mi medicamento, no era la primera vez que tomaba medicamento para la depresión y la ansiedad, no es algo, de adentro, han sido los madrazos de la vida, son fuertes, ¿ok? Y entonces, pues estoy con mi medicamento y no hago nada, no tengo ganas de hacer nada y me pongo a hacer el ejercicio de coherencia sin conocer al Instituto HeartMath. Solo empiezo a hacerlo. Por horas, no, muchísimas horas, 20 minutos, hacía otra cosa, 45 minutos, veía Netflix, o sea, y al pasar los días, empecé a sentir un bienestar muy fuerte, muy impresionante, que yo sabía que no era nada más del medicamento. O sea, el medicamento tiene un efecto en mi biología, en mi fisiología, ¿de acuerdo? Pero el medicamento me ayuda a sentirme mejor, pero el medicamento nunca te ayuda a volver a conectar contigo. Wow, estamos de acuerdo. Y ahí fue donde dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me estoy sintiendo mejor, pero me estoy sintiendo conectada. O sea, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y entonces me metí a buscar HeartMath y cuando conocí HeartMath y entendí HeartMath, dije, ay, además me pasaba, o sea, me pasaba, a ver, yo hice análisis, 12 años de análisis. Y en el proceso de la carrera de psicología y la maestría, pues tienes que ir a terapia. Y fui con cualquier cantidad de terapeutas humanistas, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte donde digo, la terapia narrativa y humanista no te va a sacar si A no ver, haces trabajo fisiológico, o sea, si no vuelves a balancear toda tu estructura fisiológica después de todo lo que has vivido, no te va a ayudar del todo, no va a ser una ayuda completa. Lo digo con conocimiento de causa, ¿ok? claro. O sea, voy a terapia, pero sigo sintiendo dolor, pero sigo sintiendo tristeza, pero sigo sin poder saber qué hacer con este dolor y con esta tristeza que ya se activa de la nada, solito. ¿Qué hago con eso? Y ya fui ya no les quiero decir a todas las terapias que fui. Y entonces de repente conozco esto y empiezo a ver el cambio. Y yo digo, para mí, HeartMath es el eslabón perdido en el proceso terapéutico. Y yo no camino un proceso terapéutico con nadie sin haber corrido el protocolo de HeartMath. ¿Y qué creen? Que después de correr el protocolo corrido de HeartMath, de repente mis pacientes están tan bien que se van.
me aman, me aman, se van, resuelven sus problemas, les da la vuelta a la vida, pero entonces ya esta parte del pasado y el análisis y ya no, Sabes, ya no. mi maestra de Kundalini decía, la mente no puede sanar la mente. Ay, La sí, mente nomás sigue dando vueltas en la mente y enredando y enredando y enredando. Y muchísimas de las terapias que tenemos, que conocemos, a las que recurrimos, que todas hemos estado ahí, pues sí, es eso, es desde la mente y entender desde la mente y seguir en este proceso mental que enreda más y que, como bien dices, no calma ese dolor. ¿No? Dices, ok, sí lo entiendo, ok, ya sé el origen, ya sé dónde viene, pero a mí me sigue doliendo. Oh, pero, y es entonces, que ese claro, dolor ya es nuestra estructura neuronal, es nuestro árbol interno, o sea, de tu sistema nervioso es como un árbol y se estructura de alguna manera y empieza a generar determinados, los químicos como los va generando y entonces si yo vivo en un estrés, o sea, entonces cuando dices, a ver, esta mujer vive con este hombre que le está violentando, ¿por qué no se sale de ahí? Porque en esta violencia que fue creciendo, ella fue teniendo la experiencia de nunca, o sea, esta frustración y no puedo y no lo puedo cambiar, o sea, al principio, ¿no? Al principio donde todavía no está tan grave, ¿de acuerdo? Pero entonces voy aprendiendo y descubriendo que no puedo hacer nada para resolverlo hasta que no es mi mente, es todo mi sistema, está convencido de que no puedo hacer nada para resolverlo, de que soy una tarada como este hombre me ha hecho sentir los últimos 3 años. de acuerdo. Mis amigas me pueden decir una vez a la semana que no soy una tarada, pero este hombre me hace sentir tarada 24/7 Ujú. y estoy deshabilitada, pero no porque soy tonta, no porque me gusta sufrir, es porque mi sistema ya está lastimado de tal manera que ni desde la conciencia me puedo mover. Y ahí es donde necesito de los otros para salir de ahí. Pero en todos los otros dicen es tóxica, es tarada, le gusta sufrir. No, 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 no. Somos más compasivos con un perro maltratado y por ahí esto me encantaría ponerlo en así y ponerlo en los, somos más compasivos con, y los amo, o sea, yo tengo perrijos, perrinietos y los idolatro. Somos más compasivos con un perro maltratado que rescatamos, lo traemos a nuestra casa, tiene quemaduras el perro y el perro entonces agarra y se pone contra la pared y no se acerca a nosotros, no come, nos medio ladra y así pasan meses donde nosotros somos muy compasivos con el animal, donde respetamos que no se nos acerque. Y bueno, después viene esta parte donde el animal, su fisiología entiende, o sea, después de estar en peligro consistente, así está esa fisiología, así llegó esa fisiología a mi casa. Y después el perro van pasando las semanas, los días, los meses, y el perro, esa fisiología va dándose cuenta que ya no tiene por qué estar alerta, que ya no hay quemadas, que ahora hay comida, y entonces se empieza a sanar esa fisiología y de repente el perro es nuestro mejor amigo y nosotros hemos sido primero su mejor amigo. Claro. Bueno, ¿por qué no hacemos esto entre nosotros como humanos? ¿Porque pensamos? ¿Porque razonamos? Déjenme decirles que nuestra conciencia, nuestro pensamiento y nuestra razón son una capita del grueso de una naranja. Y eso que le pasa al perro, le pasa a esa señora que está siendo violentada por su marido o a ese señor que está siendo violentado por su esposa, porque no es una cuestión de género. Yo sé que nos sucede más a nosotras, pero no es privativo de nosotras. así O es. le pasa a esos niños que están siendo violentados por adultos o por otros niños. Y decimos, es que es tóxico, es que es tonto, es que ya me fastidió, es que no entiende. No, no. Es que quédate con esa persona, como mi amiga Marta me permitió estar en su casa 1 año para que yo sanara. Nosotros tendríamos que hacer un programa que es sanando con el poder de las amigas, de la amistad. ¿Cuánto hace
por nosotras estas hermanas del alma que son las amigas por todas, ¿no? Y los amigos, pero bueno, es recurrente que aquí cuando tenemos un programa siempre se habla de esta persona como bastón que te acompaña incluso en los procesos de sanación de enfermedad. ¿Cuál es esa persona que te rescata? Y siempre hay una amiga ahí, ¿no? Un amigo con el que y que está ahí en las buenas y en las malas, así como nosotros hemos estado para el otro. Pero bueno, ahora sí, yo quisiera, Erika, seguir hablando, pues quisiera, creo que todas, contigo todo el día, pero me gustaría, vamos, para ir terminando este programa y por supuesto que estarás invitada a otros y te queremos seguir teniendo aquí, entender, porque tú comentas, bueno, cuando viene un paciente contigo, no sé si así le dices paciente o a Son tu pacientes. acompañamiento, es tu paciente. Dices, primero hago el protocolo. ¿Cuánto tiempo lleva ese protocolo de Harmat? ¿Cómo es? O sea, ¿es en sesiones? ¿La gente puede aprender Harmat en un curso? ¿Cómo es? Bueno, hay dos maneras de aproximarse a esto, ¿de acuerdo? Ajá. Puedo hacer un protocolo, como hago las certificaciones, donde una vez a la semana practicas tienes información, o sea, te doy información, la parte donde el sustento científico, vamos a hablar del sustento científico, de lo que te estoy diciendo, de lo que vas a hacer, de las técnicas, de los procesos, ya que lo tienes perfectamente claro, entonces, ok, esta semana vas a hacer esto, ¿de acuerdo? Y entonces esa semana haces ese trabajo, vas registrando tu experiencia, siguiente semana lo revisamos y vamos a una siguiente técnica y cada semana vas haciendo una técnica, vas integrando esto a tu vida, 5 semanas, 6 semanas, que es incluso el tiempo más o menos suficiente como para que integres algo a tu vida, ¿de acuerdo? Después ya es tu responsabilidad. Esa Ujú. es una manera de hacerlo, ¿de acuerdo? Otra manera de hacerlo es, por sea, en un proceso terapéutico. Entonces, bueno, pues ahí quizás es más lento, ¿de acuerdo? Es, a ver, ¿cuál es tu objetivo? Este, vamos a hacer esto. ¿Y qué pasa? Sucede igual con un grupo que con un individuo. Yo te digo, a ver, durante la semana vas a poner atención a las cosas, y lo vas a apuntar, y la siguiente semana te digo cómo te fue, y me dices, pues es que no le puse mucha atención, o no lo hice, o me distraje, o pasaron estas cosas, y entonces, ok, pero ¿qué fue lo que rescataste? Y entonces el proceso de ir implementando las cosas va siendo un poquito más largo, es como más un acompañamiento. Ujú. A lo mejor, o si está la técnica de respiración enfocada en el corazón, que como te digo, es la primera técnica como para disminuir esa respuesta de estrés y poder empezar a hacer cambios, pero hay técnicas como para desarrollar la intuición, para tener una comunicación más apropiada, para ir cambiando actitud, patrones neuronales, o sea, hay distintas cosas y entonces, pues a lo mejor mi paciente en lo que me trae la semana 2 o la semana 3 es, estoy teniendo problemas porque entonces mis hijos y entonces le contesto y le digo y entonces, ok, entonces me voy de respiración enfocada al corazón a comunicación coherente y es dentro de su necesidad y dentro de su proceso voy acompañándolo y voy incluso el proceso terapéutico, lo lindo, lo que tiene lindo es que en ese espacio, y ustedes lo saben, o sea, en ese espacio donde tú trabajas con tu cliente o con tu paciente, esa hora a la semana o esa hora cada 15 días, esa persona está aprendiendo en esa hora una forma de relacionarse con la vida, ¿de Absolutamente acuerdo? de acuerdo. Entonces, en este venir a la sesión y entonces es que no sé qué hacer y entonces, a ver, vamos a hacer una técnica para que vayas adentro y no desde tu cabeza, sino desde tu corazón, que suena muy esotérico, loco, lo que tú quieras, ¿no? Pero no, esto es científico, es real, ¿ok? Bájate tu cabeza y ve a tu instinto, a tu cuerpo, a tu alma, a tu corazón, salte de este proceso, busca una respuesta más sabia, más profunda, más diferente, una respuesta que te dé calma, que te haga sentido, no que te salve y te lleve a tener la razón. Entonces, ve a este lugar desde la calma, baja la intensidad de tu estrés para que desde el estrés no vayas al lugar de siempre y busca una respuesta diferente. A ver, te acompaño, lo hacemos la técnica, va a este lugar y de repente el tono de voz cambia, la percepción cambia, el proceso de pensamiento. Entonces dices, pues yo creo que es esto. Y te voy a decir, Erika, es que siempre lo he creído, pero nunca le hago caso a eso. Ok, Claro.
Siempre lo he creído, pero siempre respondo desde el estrés y no hago caso a eso que yo ya sé que tengo que hacer. Ok, entonces vamos a seguir desactivando este estrés para que llegue este momento en el que esta respuesta que tú sabes que es la que quieres tener y la que te va a dar el resultado, la puedas poner afuera. Perfecto, perfecto, queda clarísimo. Y lo último que quería preguntarte, y bueno, también Sandra, Isa, si tienen más preguntas, es hablabas de un dispositivo. Y me dio Sí. curiosidad, ¿este dispositivo qué es? ¿Trabaja con los latidos del corazón? ¿Te ayuda a medir la respuesta fisiológica? No sé, esas son las ideas que me vinieron cuando dijiste dispositivo. Es un aparatito chiquito que te pones aquí un sensor en el lóbulo de la oreja que Ajá, captando tu pulso, pero lo va desglosando en variabilidad de frecuencia cardíaca, que es que hay una diferencia entre frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco y variabilidad de frecuencia cardíaca. Son tres cosas totalmente distintas. Lo que queremos es ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Cuando la variabilidad de la frecuencia cardíaca tiene una cadencia y una especie de orden, eso está reflejando que tu fisiología está equilibrada y que no hay estrés en tu fisiología. ¿Ok? Entonces, eso lo refleja. El aparatito te lo pones aquí y entonces en la pantalla de tu teléfono o de tu computadora, depende de la tecnología que compres, está reflejando como neurofeedback, está reflejando eso que está sucediendo en tu fisiología y entonces te está permitiendo que tú aprendas con la técnica cuando está funcionando la técnica. O sea, estoy haciendo la respiración enfocada en el corazón y esta pantalla me está diciendo desde esta medición que está haciendo que la estoy haciendo apropiadamente, que mi corazón está empezando a desempeñarse de una manera congruente, coherente, que no está en estado de estrés, que mi sistema nervioso, mi corazón, mis emociones, mi sistema hormonal están equilibrados en este momento. Y entonces así, porque es muy chistoso, en este estrés en el que vivimos, yo te digo, ¿cómo estás? Y me vas a decir, estoy bien. Te pongo el dispositivo y estás estresado, no estás en coherencia, ¿de acuerdo? Entonces es, ok, vamos a entrenarte y a entrenar tu fisiología a, a ir a ese estado, a estar en ese estado de manera sostenida más tiempo para que a lo largo del día, de manera orgánica, tu fisiología de cuando vaya en default cada vez más veces a esa respuesta, que es una respuesta a la que ya no va nuestro cuerpo. O sea, un niño chilla, llora, se pone loco, todo estresado. A veces incluso en el llanto puedes estar en coherencia porque tu cuerpo se está liberando y es un proceso adaptativo de tu cuerpo, ¿de acuerdo? Pero pues ya termina de llorar lo que tú quieras y vuelve a este estado de coherencia. ¿Por qué? Porque el cuerpo está diseñado para hacer eso. Pero si estoy en un estrés constante, que es lo que va sucediendo conforme vamos madurando y creciendo y implicándonos en la vida, entonces el cuerpo ya no regresa. Entonces pierde esa capacidad de regresar. Es como un músculo cuando se hace flácido. Tu panza ya no sostiene tus órganos como los sostenía antes. ¿Por qué? Pues porque estás sentada todo el tiempo y no haces ejercicio con la panza. Vamos, no levantas ni una basurita del suelo, por el amor de Dios. ¿De acuerdo? Y entonces, ok, y entonces tienes problemas de columna, todo, porque tu centro está no usado, sí. no tiene capacidad, no cumple sus funciones. Nuestro sistema nervioso ha ido atrofiando, por estar tan atentos a todo, la capacidad de ir a la calma, al equilibrio, es algo que se ha ido atrofiando. Claro. Total. Oye, Erika, yo tengo una última pregunta rápidamente porque ya nos pasamos, pero ¿cualquiera puede certificarse en HeartMath y cómo lo hace o dónde es? ¿Ahí siguen? ¿Ahí sigues? Ok. Sandra, dime. Ah, te decía, una pregunta rápida. ¿Cualquiera puede certificarse en HeartMath y dónde o cómo lo haces? Ok. ¿Cualquiera puede certificarse en HeartMath? Sí, porque una mamá que pueda pagar la certificación, este, se va a ver beneficiada de eso y puede ayudar a su esposo y puede ayudar a sus hijos y puede ayudar a sus amigas o puede incluso decir, bueno, voy a empezar a trabajar con esto. Por supuesto, no se puede anunciar como terapeuta, ¿de acuerdo? Pero sí se puede anunciar como mentora de un sistema para aprender a regular el estrés.
y eso es válido y eso es ético y está preparada para hacerlo y punto. Entonces, ¿cualquier persona lo puede hacer? Sí, cualquier persona lo puede hacer. ¿Cómo es? Bueno, la certificación la puedes hacer en el instituto si hablas inglés y lo dominas lo suficiente como para certificarte en el instituto. Entonces, abres la página del instituto, te sumas a la certificación. Por ejemplo, esta que es como más como el proceso de coach mentor, que es como para lo que nosotros hacemos y para esta mamá o esto, es esta certificación en Estados Unidos ahorita está funcionando de la siguiente manera. Te dan entrada a una serie de videos donde tú vas teniendo la información, está en inglés, ¿de acuerdo? Los meros tops de HeartMath son los que te dan el entrenamiento. Son videos cortos, como de media hora, una cosa así. Y después, al final, o sea, en el lapso entre una semana y otra, escoges un horario para entrar con un grupo de personas, con tu mentor, y hablar de lo que aprendiste, aclarar dudas, hablar de experiencias. Desde el principio empiezas a trabajar hacer una práctica con un cliente, con un paciente, y son 8 semanas, y cuando terminas el proceso, pues te dan tu certificación y listo. De hecho, ahorita está actualizado, antes era distinto, lo acaban de actualizar y lo están haciendo así. También hay una certificación en español. La única persona que certifica en español es desde el Instituto HeartMath, o sea que el Instituto HeartMath otorga certificación solo a las personas en español que se certifican conmigo. ¿Ok? Esto es importante saberlo porque hay personas que dicen que certifican, pero certifican como coach mentors, o sea, te doy un certificado de que yo como coach te entrené, pero no es el certificado del instituto, son dos cosas distintas. ¿Ok? Entonces, a mí me ha sucedido, y bueno, a mí no me importa, pero esta falta de claridad, de repente me han hablado personas a decirme, es que yo ya hice la certificación. Y yo, cuéntame, ¿de acuerdo? Y es que ya pagué tanto por la certificación. Y a ver, tu certificado, ese no es de HeartMath. Y sí hay una diferencia. No quiero decir que lo que hagan estas personas, porque, por ejemplo, hay alguien que es un psicólogo y entonces mezcló HeartMath con otras cosas. Sí, sí, pero no es el certificado de HeartMath. Y eso es como importante. La única persona, de hecho, si vas a la página de HeartMath y ves y sigues los entrenamientos y vas al entrenamiento de Coach Mentor, está la liga a mi página. Y es la única liga que hay para una certificación. Sí, a eso Entonces, queríamos llegar. ¿Dónde te encontramos? Vamos, quien quiera certificarse, quien quiera tomar terapia contigo, ¿en dónde te busca? ¿Dónde te lo más encuentran? fácil para yo no contesto el teléfono, ya no con nadie, o sea, nadie contestamos el teléfono. Entonces, si van a ericalanda.com y en cualquier parte dicen quiero información, ese quiero información, da mi WhatsApp. Y entonces en mi WhatsApp me escriben, oye, te estoy localizando desde tu página, quiero información de la certificación, quiero una entrevista contigo, quiero hacer terapia contigo, o sea, whatever. Entonces desde ahí yo les contesto. ¿Das Yo les terapia a distancia o tiene que ser presencial? doy terapia a distancia y doy terapia presencial. Perfecto, perfecto. Bueno, Ah, Erika, qué gusto, qué gran programa. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por darnos este tiempo tan valioso y a ver si volvemos a tener, ya seguramente aquí saldrán un montón de temas que podremos abordar en otro programa. Tengo un poquito de pena porque se supone que íbamos a hablar de HeartMath, y hablamos de 385,000 cosas, no hablamos tanto de HeartMath. Y todo se relaciona con HeartMath y no, espero que las personas que nos hayan ayudado, escuchado, de lo que escucharon, se lleven cosas que sean importantes. Lo expreso, todo lo que digo, aunque no sea HeartMath, lo pongo ahí sobre la mesa porque creo que son cosas importantes de saber. Queda clarísimo. Y bueno, muchísimas gracias por seguirnos, por estar. Suscríbanse al canal, vean los próximos programas. Y Muchas gracias. 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 gracias, Erika. Gracias, gracias. No, mi amor, cuídense mucho. Gracias a todos los que nos escucharon hasta ahorita y a ustedes tres. Gracias. Gracias.